Amén. Quiero que se ponga de pie y oremos. Que se ponga de pie, oremos. Continuaremos con la segunda parte de nuestro mensaje. Prosigo a la meta. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Sabemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y que hoy tú nos seguirás hablando, enseñando, recordando lo poderoso, lo importante que es oír tu voz a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea revelada en cada uno de nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y hablábamos del Filipenses capítulo 3, verso número 12. Voy a leerlo solamente el verso número 12. Filipenses 3:12. No que lo haya ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que dice que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Porque, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y estamos hablando en estos días, el domingo hablé sobre la importancia de saber que cada uno de nosotros tenemos una carrera en Dios. Y le puse un video de una persona que corría, de un atleta que corría, pero que en medio de la carrera tuvo un dolor, una circunstancia en su pierna, y él se detuvo por un momento, pero no solamente quedó ahí y se salió, aunque vinieron médicos a sacarlo. Él quería seguir corriendo su carrera hasta el final. Llegó a la meta, aún cojeando, llegó a la meta. Diga conmigo: llegaré a la meta, proseguiré a la meta. Cada uno de nosotros tenemos que saber que estamos en una carrera, y en esa carrera van a haber obstáculos. La vida es una carrera, desde cuando usted nace hasta que usted le toca el día de partir con Dios. ¿Sabía usted? Y la Biblia dice que cada uno de nosotros daremos cuenta delante del Señor por esa carrera. Dígame amén. Desde el día que el Señor nos alcanzó, el Señor nos pedirá cuenta de cada palabra que Él ha dicho para nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho con la palabra? Correcto, dice la Escritura que el Señor dirá: ¿qué has hecho con lo que te di? Por eso están las parábolas de los talentos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Dios siempre nos pedirá cuenta, porque Dios nos ha equipado con dones, con talentos, con habilidades. ¿Sí o no? Él es el que nos ha equipado. ¿Para qué? ¿Para que nos gloriemos nosotros? ¿Para que nos sirvamos nosotros? ¿Nada más? No. No solamente a nosotros. Esos dones nos van a servir para nosotros poder trabajar, poder hacer cosas buenas. ¿Correcto? Dios nos ha proveído inteligencia, sabiduría, destreza, habilidades. Pero no solamente es para servirnos nosotros, ¿sí me entienden? Sino también para servir a Jesús, sino para ponerlos a disposición del reino. Dígame amén, por favor. Y nosotros tenemos que saber que para nosotros poder llegar a esa meta tenemos que tener la revelación de los procesos. Y yo les explicaba en el punto número 1 del día domingo, es que tenemos que entender la revelación de los procesos. Y cada etapa de nuestra vida hay un proceso. Dígame amén. Pero si tú ni yo conocemos los procesos, entonces usted no sabe en qué destino va, en qué tiempo va, en qué tiempo está viviendo usted. Usted tiene que conocer. Hoy le decía a mi hija, le voy a contar una, no sé si es infidencia, no voy a decir cuál de mis hijas, pero hablaba con una de mis hijas. Gracias, mi hijo. Y yo le decía a una de mis hijas, porque vino de una reunión, se fue entusiasmada, pero regresó triste. Y yo la senté y le dije: ¿quieres hablar? Y me dice: sí, papá. Se la senté en mi casa, hablé con ella y le dije: mija, ¿estás entendiendo en qué proceso estás? Yo le dije: ¿qué pasó? Ya me contó todo lo que sucedió. Y comenzó a abrir su corazón, hablando de sus frustraciones y su
su dolor que tenía en ese momento por las circunstancias. Y podía yo ver cómo el enemigo entra a la mente del hombre que en medio de una circunstancia difícil le quiere quitar la verdad de Dios, la identidad que tiene en Dios, para sembrarle una mentira, algo falso. Y yo le dije: esa no eres tú, porque yo soy tu padre y no te voy a levantar porque quiero levantarte. Te voy a decir quién eres tú, porque yo puedo identificar los dones, las habilidades, los talentos, la inteligencia que Dios ha puesto en ti. ¿Está conmigo? Entonces, cada vez que hay una circunstancia, hay un ataque. Le decía hoy una persona: todas las circunstancias difíciles que vivimos no es para muerte. ¿Están aquí? No es para destruirte. No es para que te sientas tú como alguien que no sirve. Todas las circunstancias que vivimos son para que tú te impulses y que tú sepas, y Dios la permite también, para que Dios nos va a enseñar nuestra identidad, en quién está marcada. A ti te pueden decir muchas cosas, pero la pregunta es: ¿tú crees lo que dicen los demás o tú crees lo que Dios dice de que quién tú eres? Tú y yo tenemos que saber y tener bien marcada la identidad de que somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado derechos, oportunidades, dones, talentos, habilidades, inteligencia. Eso lo ha puesto Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Y si alguien te dice lo contrario, es una mentira. ¿Alguien me entiende lo que digo? Tiene que creerle a Dios, pero usted tiene que saber que también va a ser procesado por Dios para formar su carácter. Dios va a formar carácter en nosotros. Dios va a tener que formar autoridad en nosotros, y lo forma a través de las circunstancias. Dios tuvo que formar mi carácter para pastorear esta iglesia. ¿Está aquí? ¿Y cómo cree que lo formó? ¿En la escuela teológica? Dios me lo formó con los bombazos que me caían. ¿Alguien me entiende? Dios te va a formar a ti a través de las circunstancias, pero esas circunstancias son para destruirte. Diga: tengo que entender mi proceso. El proceso significa: Dios me está formando. ¿Será que Dios quiere que usted tenga más fe? ¿Será que Dios está procesando tu fe? ¿Será que Dios está procesando tu dependencia de Él y no de tu fuerza? Hello. ¿Será que Dios está procesando tu identidad determinada en Dios, para la gloria de Él? ¿Será que Dios está formando y procesando tu carácter? Porque con tu carácter o mi carácter, en la estación que estamos entrando, no calificamos. Entonces Dios tiene que meterte en un proceso para formar tu carácter. ¿Sí me entiende? Él es nuestro coach, nuestro entrenador. Si nos falta fe, nos va a probar con fe. Si tenemos que cambiar nuestro carácter, trabajará con nuestro carácter. ¿Y a quién crees que te va a poner al costado? A alguien que te haga como las piedras del río. Porque en el río, las piedras que están fuera del río, ya saben cómo son, ¿verdad? Son lijosas. Te puedes pasar por la mano y te raspan y te hacen sangrar. Pero saque una piedra que está en el río y póngala en su mano, y usted va a sentir algo suavecito. Así Dios nos va a meter como piedras en el río para pulir. ¿Sabe cómo se pulen las piedras en el río? Diga conmigo: ¿cómo, pastor? Se pulen en el agua. El agua es la palabra. Pero no solamente se pulen con el agua, se pulen unas con otras. Dios te va a pulir de repente con tus hijos. Dios te va a pulir de repente con tu esposo, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo. Dios nos va a pulir, sí, sí, sí. Pero no son para destruirte. Diga conmigo: estoy en mi proceso. Para seguir a la meta tienes que entender los procesos. Tienes que ser entendido en los procesos. Digan amén. Pero un aplauso a Jesús. Número 2. Todos fueron procesados. Nosotros no somos diferentes para no ser procesados. Necesitamos ser procesados para alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Digan amén. Digan número 2. Para nosotros llegar a la meta tenemos que tomar la determinación de seguir adelante. Ese camino no es que
Hoy quiero, mañana no quiero. Acuérdate que tú no lo escogiste a él, sino él te escogió a ti. Así que el que va a tirar la toalla no eres tú, el que va a tirar la toalla es él, porque él es el entrenador. Hello. Cuando está en una pelea de box, ¿quién tira la toalla? Se sale corriendo el que le están dando duro, ¿no? No, el referee dice, ya no aguanta más. Así es Dios con nosotros. Tienes que seguir adelante. Mira que tienes al lado, tienes que seguir adelante. Romanos claramente dice, capítulo 8, verso 38, por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte, ¿qué más decía Pablo? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Quiere decir, ¿correcto? Ni lo presente. ¿Qué más dice? Ni lo porvenir. Vamos, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada me puede separar de Dios. Nada me puede separar de su diseño. ¿Está conmigo? Nada. Diga conmigo, nada. Usted tiene que continuar en la carrera. Número 3. Dije que se opone en nuestro camino para llegar a nuestra meta. El punto número 3 es: tenemos que olvidar lo que ha quedado atrás. Y yo le decía que el pasado es algo que ha perseguido a muchos de nosotros y no nos ha dejado correr. Hay muchas personas que no pueden lograr sus metas o no pueden llegar a sonreír, no pueden llegar a ver, a disfrutar, aún ni su familia, lo que tiene, porque el pasado los controla. Los problemas del pasado, los dolores del pasado, los ataques del pasado, las desilusiones del pasado, las malas experiencias del pasado. Entonces ya cree que todos son iguales. ¿Será que el pasado te está deteniendo a tu meta? Pasado es la semana pasada. Pasado es ayer. Pasado es la mañana. ¿Sabes que hay palabras que se han dicho en el pasado que hoy nos tienen detenidos? Porque creímos esa palabra de repente de niño, de adolescente. Hello. O un día dijeron de ti: es que la fulana de tal dijo eso de ti. Wow. Esta persona dijo eso de ti. Pero esa es la vida pasada. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora eres un nuevo hombre creado según Dios para la gloria de su nombre. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nuevas criaturas es, las cosas viejas ahora son todas hechas nuevas. También Isaías dice que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas. ¿Quién dice eso? ¿El pastor? Es que el pastor no sabe lo que me hicieron. No, la Biblia, la autoridad máxima para la vida del hombre. ¿Será que alguien todavía está detenido por el pasado? Por eso no puede llegar a su meta. Es que lo que me hizo mi mamá, pastor. Es que lo que me hizo tal persona. Hey, Dios te perdonó a ti. Dios te lavó, te limpió de todos tus pecados. Y Dios ya no se acuerda de lo que tú hiciste. ¿Por qué tú te tienes que acordar de las personas que te hicieron daño? Deja que Dios sea el juez, tú no seas el juez. ¿Sí me entiende? Deja que Dios juzgue a esa persona que se portó mal contigo, que te defraudó, que te engañó, que te trató mal. ¿Sí me entiende lo que digo? Le voy a dar algunos consejos para el pasado. Se lo voy a decir rápido. Número 1, aceptar que existió. Hay gente que no me hables de eso. Tienes que aceptar que hubo un pasado. Difícil, pero hubo un pasado. ¿Está aquí? Tienes que aceptarlo.
No podemos negarlo. ¿Podemos cambiar el pasado? Dígame si alguien puede cambiar el pasado. Nadie puede cambiar el pasado. ¿Está conmigo? Usted no lo puede cambiar. Yo no lo puedo cambiar. Tiene que aceptar que hay un pasado, pero usted no lo puede cambiar. Eclesiastés dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Diga conmigo amén. Diga: Dios restaura lo que pasó. Ahí está claro. Aquello que fue, ¿qué dice? Ya fue. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios, quiere decir, Dios se encargará de lo que pasó. Número 2, consejos para el pasado. Aceptarlo, pero dejar que Dios lo cambie, que Dios lo restaure. Número 2, perdónate y perdona. ¿Está aquí? Número 3, o C, hacer de nuestro pasado un maestro y no nuestro verdugo. Y D, toma la decisión de volver a empezar. ¿Cuántos están listos? Esos son consejos para que usted, olvidando ciertamente lo que dijo Pablo, el pasado, me extiendo, prosigo la meta. Punto número 4. ¿Cómo yo puedo lograr proseguir a la meta que Dios tiene para mi vida? Tiene que entender que Dios tiene planes y tiene una meta para su vida. Personal, familiar, eclesial, o sea, el propósito por el cual Dios te llamó. Nadie puede negarse a decir: no, yo no. Todos los que fueron llamados, tiene Dios un plan. Por eso cada uno tenemos que buscar y entender, porque no podemos llegar allá y el Señor nos va a decir: ¿y qué hiciste? Te lo enseñé, te lo revelé, te toqué la puerta y lo despreciaste. Te dije que lo hicieras y no lo hiciste. ¿Alguien me entiende lo que digo? Para yo poder llegar a la meta o proseguir a la meta, número 4, este es el punto 4 que quedó pendiente el domingo, es entender la visión que Dios ha dado a mi vida. ¿Alguien me entiende eso? Dios tiene un plan para ti. Si no tuviera un plan para ninguno de nosotros, no estuviéramos aquí. No hubieras llegado a esta ciudad, no hubieras llegado a esta nación, no hubieras llegado a la iglesia. Dios no te hubiera alcanzado. Diga conmigo: Dios tiene un plan para mi vida. Y Dios me lo va a revelar. Y yo lo voy a entender. Y me voy a subir en el propósito. Tenemos que entender la visión. Habacuc capítulo 2 dice claramente en la Nueva Traducción Viviente, y dice algo poderoso: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Alguien que entiende la visión está atento, está vigilante. ¿Sí me entiende? Y está esperando la manifestación, está esperando la respuesta, está esperando la instrucción de Dios para cumplir lo que Dios le dijo que haga. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré. Vamos, dígalo. Y montaré. Ahí, ¿qué dice? Esperaré hasta ver qué dice quién. A ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, ahí está. ¿Qué le dijo Dios? Escribe mi respuesta con claridad. ¿En dónde? En tablas. Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso necesitamos estar vigilantes. Por eso no podemos estar distraídos.
Dios siempre tiene una palabra, Dios siempre tiene una dirección, Dios siempre tiene una revelación para nosotros. Y si nosotros estamos distraídos, ocupados en otras cosas, nosotros no vamos a estar vigilantes y no vamos a entender lo que Dios quiere decirnos. Por eso dice claramente el Señor a Habacuc, dice: escríbelo. ¿Para qué? Para que otra persona, no solamente cuando yo lo entiendo, entonces yo lo puedo transmitir a otros. El propósito de Dios es que usted y yo entendamos lo que, para lo cual nos fuimos creados y nacimos y existimos en esta tierra. Les decía la otra vez, las plantas existen no por casualidad. Los animales no existen por casualidad. El sol no existe por casualidad. La luna no existe por casualidad. El viento no existe por casualidad. La lluvia no existe por casualidad. Tú ni yo existimos por casualidad. Todo tiene un marco de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces, si existimos para algo, entonces, ¿qué es ese algo? Tengo que conocer, tengo que escribir claramente lo que Dios me habla. Y dice aquí: esta visión es para un tiempo futuro, porque Dios siempre habla en tiempo presente y en tiempo futuro. Por eso ves cuando Dios llama a David, le dice: me buscaré un hombre conforme a mi corazón para que reine sobre mi pueblo. ¿Acaso David no era un pastor de ovejas? ¿Acaso David no era un hombre despreciado por su misma familia? Pero David, cuando fue ungido, tomó atención, y él sabía que Dios lo había ungido para cosas grandes. Por eso cada vez que él podía hacer lo que tenía que hacer, siendo un siervo, porque el hombre y la mujer de Dios entiende el propósito y la visión de Dios cuando se determina ser un siervo. Quiere decir sirviendo a Dios. Solo a los siervos es revelada la visión. Solo a los que sirven es revelada la visión. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Mi siervo Moisés ha muerto. Moisés. Ahora Josué. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Siervo de Moisés. ¿Sí está entendiendo? Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. No vas a entender la revelación de tu propósito si no sirves a Dios. David sirvió a su padre, ¿o no? David sirvió a sus hermanos. Amén, por favor. David sirvió al rey. Digan amén. David sirvió a los que enviaron, que estaban enfermos, que estaban endeudados, que estaban amargados. David sirvió a todos ellos, y ellos lo hicieron jefe de él. Lo hicieron a David jefe de todos aquellos 400 hombres. ¿Sí o no? ¿Qué pasó después? Sirvió hasta los filisteos, hasta en el campamento de los filisteos sirvió. ¿Sí me entiende? Entonces Dios estaba preparando y formando y procesando a un rey conforme a su corazón. Dios nos va a formar cuando nosotros sirvamos, entenderemos la visión. Por eso Josué y Caleb peleaban por la visión, porque entendían la visión. Los otros príncipes estaban ahí, pero no entendieron la visión. Números capítulo 13. Y se sentían indefensos, se sentían menores que sus adversarios. Pero el que entendía la visión sabía que Dios estaba con él. El que entiende la visión de Dios para su vida sabe que no está solo en esta tierra, sabe que no camina solo, sabe que Dios va delante de él y que Dios le levantará y le prosperará en todo lo que haga. Tenemos que entender que hay una visión que Dios ha marcado. Esta visión es para tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Para llegar a mi meta, tengo que entender la visión que Dios ha dado a mi vida, que Dios ha dado a mi familia, que Dios me ha dado como un hombre de Dios. ¿Sí lo cree? Denle un aplauso a Jesús.
con este punto quiero que entendamos: yo voy a llegar a mi meta si es que yo busco la unidad con Dios. ¿Está conmigo? La Biblia dice en el libro de Juan que separados de Él nada podéis hacer. Hay muchas personas que a veces tomamos la decisión de hacer lo que nosotros queremos, de hacer lo que nosotros pensamos. Tomamos las decisiones que nosotros queremos. Y la pregunta, yo siempre le digo: ¿le preguntaste a Dios? La verdad que no, pastor. Qué bueno que eres honesto. Voy a hacer esto. ¿Le preguntaste a Dios? Porque vamos a llegar a la meta cuando le preguntamos a Dios. Cuando usted y yo le preguntamos a Dios, le quiere decir: le estoy tomando en cuenta. Me quiero cambiar de trabajo. ¿Le preguntaste a Dios? Porque cuando tú y yo le preguntamos a Dios, Dios te da la respuesta. Hay personas que vienen de otro lugar y me dicen: pastor, fíjese que ya no me siento bien allá y que me voy a venir aquí. Que ¿le preguntaste a Dios? O es a veces tu emoción, o a veces porque estás herida o estás herido. Uy, hello. Tomamos decisiones por el dolor, o porque le estamos preguntando a Dios. Y el Espíritu Santo confirma. Porque sí puede ser que Dios te quiera trasladar de un lugar a otro. Sí, claro que sí. Por una temporada, para que llegues al diseño y al propósito que Dios tiene para ti. Pero número 2, si no entiendes la visión, vas a quedar en el mismo lugar. Hello. ¿Sí me entiende lo que digo? ¿Quién guía nuestra vida si no es Dios? Me voy a mover de lugar, me voy a mover de ciudad, me voy a mover lo que sea. ¿Le preguntó a Dios? David no hacía nada sin preguntarle a Dios. Aún en la guerra le decía: Señor, ¿qué haces? ¿Me vas a entregar a mis adversarios? El Señor le decía: ciertamente. Señor, voy a atacar por este lado. No, por ahí no, vas a atacarlo por acá. ¿Y qué pasaba? ¿Quién ganaba la victoria? ¿Por qué? Porque le preguntaba a Dios. En el único momento que no le pidió permiso a Dios fue cuando pecó. En el único momento que Abraham pecó fue cuando no le preguntó a Dios que si tenía que ir a Egipto. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Los hombres y las mujeres que Dios ha escogido, como tú y como a mí, si no le preguntamos a Dios, lo que va a hacer es que nos vamos a equivocar. Vamos a tomar malas decisiones. Pero cuando tú y yo nos unimos, buscamos la unidad del Espíritu, entonces Dios trae respuesta. Digan amén. Efesios capítulo 4, verso 1 al 4. Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí o no? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿Está conmigo? En el vínculo de la paz. ¿Qué más? A un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. El deseo del corazón de Dios que caminemos en la unidad del Espíritu. ¿Qué significa caminar en la unidad del Espíritu, pastor? Caminar en obediencia. Que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Muchos somos controlados por nuestras emociones. Hello. Porque las emociones están, nuestros pensamientos, ¿sí o no? En las emociones está nuestra voluntad. No está la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende?
Entonces muchos somos gobernados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Vivir en la unidad del Espíritu significa la ley de Dios en mí, en la cual yo medito, pienso y ejecuto conforme a lo que Dios dice, no a lo que yo digo. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Por medio de su Espíritu Él me revelará el camino, Él me revelará la verdad. ¿Sí me entiende? Por eso Jesús decía en Juan 17 que el ruego de Él hacia el Padre era que los dos que crean en ellos y que ellos caminen. O sea, quiere decir que la iglesia camine en una unidad perfecta como Él y el Padre caminaban. Cristo venció en la tierra y llegó a su meta, que fue la cruz y después la resurrección, porque Él estaba conectado en la unidad con su Padre. Así tú y yo lograremos nuestras metas en Dios si es que nosotros buscamos la unidad en el Espíritu. Significa la dirección de Dios en mi vida. En la vida caminamos, y muchos de nosotros caminamos y pasan situaciones y tenemos que tomar decisiones. ¿Sí o no? Y una voz te dice: ve, hazlo, no pasa nada. Y hay otra voz que te dice: eso no está bien. Hay dos voces. En la mayoría oímos la que no debemos oír, pero felizmente aquí todos oyen la voz del Espíritu Santo. Todos obedecen la voz de Dios. Por eso están tan lindos, tan bendecidos, están prosperados para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Tenemos que llegar a nuestra meta. Hay una meta que cumplir. El Señor le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí o no? Dios tiene planes para ti muy grandes, que tú no te puedes imaginar, poderosos. Pero para llegar a tu meta, quiero que te pongas de pie. Tienes que entender en qué proceso estás. No pelees con los procesos. Es tu formación. Para llegar a tu meta, tienes que seguir, de tomar la decisión de seguir adelante. No te puedes quedar en el camino. Tú no naciste para quedarte en el camino. Tú naciste para llegar a tu meta. Número 3, tienes que olvidar el pasado, porque si no sueltas el pasado, no llegarás a tu destino. ¿Sí me entienden? El pasado muchas veces nos acusa, pero el Señor te dice: yo ya te perdoné, yo ya perdoné eso que hiciste. Lo que no hiciste, yo lo hice por ti. ¿Está conmigo? El pasado muchas veces trae culpabilidad. Tenemos que dejar el pasado atrás para seguir en la meta. Tenemos que perdonarnos y perdonar a las personas que nos hicieron daño. Que el pasado sea un maestro y no un verdugo. Y tomemos la decisión de seguir adelante. Número 4, entiende la visión por la cual vives, por la cual se existe. Visión es el deseo del corazón de Dios para tu vida. Dios tiene grandes deseos con tu vida. Dios quiere usarte. Eres importante en su reino. Vales la sangre de Cristo en la tierra. Tienes que entender cuál es la visión que Dios tiene para tu vida. Y para conocer la visión tienes que pertenecer a una casa, abrazar la visión de la casa, porque la visión de la casa no es la visión del pastor, no es mi visión. Es el deseo del corazón de Dios para el cumplimiento. Esté yo o no esté yo aquí, se va a cumplir la visión que Dios tiene para esta iglesia, porque es la casa de Él, es la iglesia de Él. Nosotros solamente somos siervos de Dios. ¿Sí me entiende lo que digo?
Entonces tiene que conocer la visión de Dios, tiene que abrazar la visión de Dios, tiene que pelear. Quiere decir, tengo que ponerme a disposición, tengo que servir al Señor. Usted no fue invitado para ser un visitante o un oyente. Usted fue invitado para pelear. Usted fue invitado y fue reclutado para ser parte del ejército de Dios. Digan amén. Y para lograr esa meta tenemos que estar caminando con el Espíritu de Dios, con la dirección del Espíritu, no con la dirección del alma o con la dirección de la carne. No llegaremos muy lejos. ¿Cuántos están listos para seguir entonces? Levante sus manos. Padre, muchas gracias, porque hoy declaramos